Muy buenas noches, alumnos. Eh, Vamos a desarrollar en esta ocasión la clase teórica de emergencias hipertensivas, ¿no? Vamos a definir algunos conceptos importantes en cómo manejar la presión arterial en una situación de crisis hipertensiva, ¿no? Y sobre todo importante, diferenciar cuándo se requiere una intervención agresiva con medicación parenteral y cuándo no, y algunas peculiaridades de objetivos a la cual tenemos que llevar la presión arterial de los pacientes, ¿no? Cómo vamos a tratar, ya sea si es una crisis hipertensiva de tipo emergencia o urgencia, y si es una emergencia hipertensiva, qué órgano, Diana, fundamentalmente está afectado, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Por favor, Camilita, por favor me corrobora si se ve la pantalla y si se escucha apropiadamente. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Y sí se escucha bien. Perfecto. Muy bien, entonces empezaremos. Vamos a tratar ahora sobre emergencias hipertensivas, ¿ya? Es un cuadro, una emergencia médica que vamos a ver con cierta frecuencia en las salas de emergencia y que pueden presentarse en un piso de hospitalización, una sala de terapia intensiva, en fin, en cualquier lugar que tengamos pacientes, sobre todo en tiempos actuales en los cuales la incidencia, digamos, de la prevalencia, ¿no? Cada vez está aumentando los casos de gente que hace cuadros de hipertensión, ¿no?, arterial, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, tenemos diferentes situaciones de emergencias hipertensivas, ¿no? Desde una hemorragia intracerebral, un edema agudo de pulmón, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante tocar este tema dentro de nuestro curso? Porque, al igual que en el mundo, en nuestro país, ya la hipertensión arterial es una enfermedad que es de interés de salud pública, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de pacientes que tienen este diagnóstico. Más o menos en el 2018 se reportaba que casi un 10% de la población ya había sido diagnosticada como padecer de hipertensión arterial, ¿no? Pero un diagnóstico médico, hecho por un médico. Y como siempre, esta situación es de un subregistro, o sea, definitivamente debe ser más la población, ¿no?, que está afectada realmente de esta enfermedad, porque no todos tienen acceso digamos, a una atención médica con un registro apropiado, ¿no? Hay un poco más de prevalencia de las mujeres, 11.7% respecto a los varones. Muy bien. Esto es lo típicamente que solíamos ver, pues, hace 30, 40 años, ¿no? Pertenece a una pacientita entre 60 años, 70 años, ¿no? Un paciente varón hipertenso, un paciente que podría tener 55, 60 años, ¿no? Pero ahora vemos esto, cada vez más prevalente, ¿no? De acuerdo a nuestras conductas alimentarias, nuestra actividad, digamos, dietética, nuestra actividad es bastante mucho sedentarismo, ¿no? Nuestra mala alimentación, y todo eso ha conllevado a problemas como el síndrome metabólico, mayor incidencia de diabetes y por ende de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, no es raro tener pacientes en sus 20, 25, 30, 35 años, relativamente jóvenes, que sufren de hipertensión arterial, y no solo eso, sino también asociado a otros tipos de problemas de salud, como son obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera, ¿no? Todo esto condiciona, pues, que el paciente evolucione de una forma, digamos, desventajosa en su evolución de su enfermedad, de tal modo de que puede en algún momento presentar una complicación como es la crisis hipertensiva de tipo urgencia o emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, pues, las amenazas de la hipertensión arterial para el organismo? La hipertensión arterial produce un daño sistémico en todo el organismo, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Predispone a que sufras de un stroke o ACV, hemorrágico o isquémico,
la hipertensión maligna te conduce pues a lo que se llama una retinopatía hipertensiva, no sea, en otras palabras, una pérdida irreparable de una, digamos, pérdida progresiva de tu capacidad de la visión, ¿no es cierto? Y también te puede condicionar a que tengas un infarto de miocardio, que puede dejarte como secuela, si es que ya no te mata, una falla cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Puede definitivamente a largo plazo te va a dañar el riñón, ¿no? Entonces te produce una nefropatía hipertensiva, una falla renal en mayor o menor grado. Y también alteraciones como por ejemplo una microangiopatía, alteraciones de vasos pequeños y también disfunción sexual, ¿no? Entonces prácticamente partes importantes de nuestra economía, de nuestro organismo, van a ser afectadas por la hipertensión, sobre todo a largo plazo. Eso es cuando estamos hablando de una hipertensión relativamente controlada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la hipertensión de un momento a otro se descontrola, entre una crisis? Sí puede ser un daño de órgano agudo de una forma rápida, ¿no es cierto? Muy bien. La Sociedad Americana del Corazón, en su última clasificación, ¿no? Clasifica según niveles de hipertensión, la hipertensión como normal, elevada, hipertensión nivel 1, nivel 2, y en el rango más alto está lo que se llama una crisis de hipertensión, ¿no? Cuando la crisis de hipertensión se define una crisis hipertensiva, cuando la presión arterial, ya sea la sistólica, está por encima de 180 y o la diastólica por encima de 120. O sea, no necesita que las dos estén elevadas. Usted puede tener 170 sobre 121, 122, ya tiene una crisis hipertensiva, o puede tener 185 sobre 100 y hace una crisis hipertensiva. O sea la sistólica por encima de 180 o la diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio, si usted cumple con los dos o uno de ellos, ya está haciendo un cuadro de crisis hipertensiva. Muy bien. Y la crisis hipertensiva, según la sintomatología clínica que desarrolle, se va a dividir en dos grupos, ¿no? Lo que se llama la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Entonces, definimos una urgencia hipertensiva, es una condición de hipertensión grave, definida que toda presión arterial que está por encima de 180 sobre 120, ya se llama una hipertensión grave, ¿no? Entonces, es una condición de hipertensión grave en pacientes que ingresan al servicio de urgencias sin evidencia clínica de daño orgánico agudo. O sea, puede venir con 200 sobre 100 o 200 sobre 130, y si el paciente muchas veces llega solo referido por otros médicos, o porque en la casa le encontraron la presión alta y le dice, señor, una cosita, así con toda honestidad, digamos, ¿le duele algo? No, doctor, pero me han asustado porque me han dicho que mi presión está alta y me puede dar un paro, un derrame cerebral. Ya. Es importante definir cómo se siente el paciente y sobre todo evaluarlo para ver si es que el paciente evidencia en forma clínica la disfunción aguda, ¿no? O daño de un órgano. Entonces, estos pacientes que tienen presión arterial por encima de 180 sobre 120, pero que no tienen evidencia clínica de daño orgánico agudo, se dice que están en un cuadro de una urgencia hipertensiva. O sea, aquí se requiere reducir la presión arterial de una forma lenta, progresiva, que puede ser desde varias horas hasta 24 o 48 horas. No requieren ser hospitalizados. Tampoco requieren que se les reduzca la presión arterial con una medicación parenteral, ¿no? Y la mejor forma de reducirla es con una medicación oral. El otro extremo es los pacientes que tienen una situación de hipertensión arterial grave, ¿no? Como hemos aprendido que se define, nuevamente grábenselo, presión mayor, sistólica más de 180 o diastólica más de 120. Y cuando esta situación se asocia a un daño orgánico agudo, esta situación, ¿no?, puede poner al paciente en riesgo inminente de muerte, ¿no? Requiere la intervención inmediata, pero también una intervención cuidadosa para reducir la presión arterial con objetivos ya bien definidos, ¿no? Y un tratamiento que esté con drogas, sea dado con drogas endovenosas y que requiere el paciente estar monitorizado en una unidad crítica, ¿ya? Entonces no se puede tratar a un paciente con drogas endovenosas, ¿no?, para reducir la presión sin que el paciente esté
con un permanente monitoreo de sus funciones vitales, ¿no? Tanto desde un punto de vista monitoreo cardíaco, ¿no? Como también su monitoreo no invasivo de la presión arterial, sus funciones vitales, su saturación de oxígeno, y bajo un cuidado estricto de un profesional médico, ya sea enfermería o un médico tratante, ¿no? Muy bien. Entonces, realmente los órganos diana pueden ser múltiples, ¿no? Por ejemplo, un órgano diana es el cerebro y puede dar diferentes formas de manifestación de síntomas que nos hacen pensar que este órgano justamente se está dañando, ¿no? Si yo tengo un paciente que viene con hipertensión arterial, ¿no? Por encima de 180/120 y tiene convulsiones, y tiene síntomas de un ataque isquémico transitorio, de un infarto cerebral, una hemorragia subaracnoidea o infarto intraparenquimal, una encefalopatía hipertensiva, una leucoencefalopatía posterior, etc. Estas son formas de presentación donde el daño de un órgano es el cerebro. En cambio, a nivel cardíaco, se puede presentar como, por ejemplo, un cuadro de un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, ¿no? Un paciente con una falla cardíaca congestiva aguda o un síndrome coronario agudo, ¿no? Ya sea ST elevado, ST no elevado, son formas de presentación de una crisis hipertensiva, específicamente de una emergencia hipertensiva, donde el órgano dañado es el corazón. A nivel vascular, ¿no? El órgano diana de daño es los vasos sanguíneos, cuadros como, por ejemplo, una disección de aorta aguda, una anemia hemolítica microangiopática, ¿no? A nivel renal, una insuficiencia renal aguda. A nivel retinal, ¿no? Pero se puede producir un edema de retina, hemorragias, papiledema, ¿no? Cuando se hace un fondo de ojo. Este cuadro daña pues la visión, ¿no es cierto? Y a nivel, digamos, obstétrico, es decir, cuando una paciente está gestando, este cuadro, conocido cuadro, que es también un problema de salud pública, ¿no? Como es la eclampsia, ¿no? La eclampsia, preeclampsia. Muy bien. Entonces son los diferentes órganos diana que se dañan y son sus presentaciones, ¿no? Son los diferentes tipos de presentaciones que pueden tener. Bien. Entonces, por ejemplo, lo que se llama la hipertensión maligna, ¿no? Es una elevación severa de la presión alta, ¿no es cierto? Que se asocia usualmente con retinopatía bilateral, ¿no es cierto? Se dan a nivel de retina hemorragias, pequeñas manchas en forma de copos de algodón, papiledema, etcétera, ¿no? Y lo que es la encefalopatía hipertensiva, el paciente nuevamente, igual, cumple los criterios definidos como emergencia hipertensiva, ¿no? La elevación de la presión arterial, que se asocia con el paciente con diversos grados de deterioro del nivel de conciencia, ¿no? Desde letargia, ¿no? Somnolencia, puede convulsionar, puede presentar una ceguera cortical, e inclusive coma, en ausencia de otras explicaciones. O sea, usted le hace la glucosa, está bien, su sodio está bien, ¿no? No tiene otra explicación. Oxigena, muy bien, ¿no? No tiene otra explicación, excepto la presencia de una crisis hipertensiva, ¿no? Severa. O lo que es la microangiopatía trombótica hipertensiva, ¿no? Hay una severa elevación de la presión arterial y hay hemólisis, trombocitopenia, ¿no? En ausencia de otras causas que puedan estar explicando esta hemólisis y que mejora justamente cuando el paciente se le controla la presión arterial, se controla esta crisis hipertensiva y el paciente comienza a disminuir ese índice de hemólisis, esa trombocitopenia, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de estudios vamos a tener que desarrollar en los pacientes en los cuales sospechamos una emergencia hipertensiva? Los estudios son múltiples y están en cierto modo, se plantean, dados por nuestro plan de trabajo en base a la sintomatología que trae el paciente y las potenciales causas que yo quiero descartar o comprobar, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, son tantos los análisis que a todos los pacientes no le puedo pedir lo mismo. Tal vez sale algunos, digamos, análisis básicos de entrada, pero en líneas generales, estudios bastante complejos que yo voy a pedir si lo creo así conveniente, ¿no? Si, por ejemplo,
Puedo pedir su hemoglobina, un conteo plaquetario, creatinina, los electrolitos, LDH, aptoglobina, cuando yo pienso que el paciente puede tener una anemia microangiopática, ¿no? Exámenes de orina, proteínas en orina para un paciente que tiene gestante mayor de 20 semanas, que está con presión alta, para corroborar mi diagnóstico de preeclampsia, ¿no es cierto? Mi electrocardiograma inmediatamente al paciente si creo que está sufriendo el órgano diana es el corazón y se le está desgatillando o causando un síndrome coronario agudo inducido por la elevación de la presión arterial, ¿no? Una radiografía de tórax para ver si el paciente tiene una congestión pulmonar en una situación de disnea, dificultad respiratoria asociada a una elevación de la presión arterial, ¿no? Si hay una sobrecarga de fluidos, o una ecografía transtorácica, una tomografía cerebral, si yo pienso que el paciente puede estar desarrollando una hemorragia intracerebral inducida por la presión alta, ¿no? O inclusive un infarto cerebral, etcétera, ¿no? Si yo pienso que el paciente tiene un dolor de pecho muy intenso, desgarrante, pero que en su electrocardiograma no logra evidenciar signos de infarto, ¿no? Entonces no evidencia signos de isquemia aguda, no es compatible con un infarto y sin embargo tiene un dolor de pecho muy intenso, desgarrante. Yo puedo pensar que el órgano diana de daño no es el corazón, sino es más bien un vaso importante como es la aorta, y pues el paciente puede estar haciendo una disección de aorta torácica, ¿no? Entonces le pediré pues una angiotomografía de aorta, ¿no? Tórax y abdomen, etcétera, ¿no? Entonces yo los estudios los voy a confeccionar, lo que voy a solicitar de acorde a mi plan de trabajo, diagnóstico en base a la sintomatología que el paciente tiene, ¿no? Es importante esto que quede en la cabecita, cómo diferenciar, ¿no? Entre qué es una urgencia y qué es una emergencia. En primer lugar, una urgencia, hay elevación de la presión sin lesión de órgano diana o de órgano blanco. En la emergencia hay lesión de órgano diana. En la urgencia la urgencia no pone en riesgo inminente la vida del paciente. El paciente puede esperar y la presión se puede bajar en un lapso de 1 o 2 días o varias horas, ¿no? En cambio, la emergencia sí pone en riesgo inminente la vida del paciente. Hay evidencia de daño agudo a un órgano y que muchas veces el daño puede ser irreversible, ¿no? Entonces hay que hacerlo en forma rápida, el tratamiento. Se puede tratar varias horas, hasta 48 horas, en cambio en la emergencia se requiere un tratamiento inmediato. Usualmente una primera parte es entre la primera hora y se va subsecuentemente bajando la presión en las siguientes horas. En la urgencia siempre se trata con drogas por vía oral. En cambio, en emergencia, los manejos son drogas por vía parenteral, drogas endovenosas, que tienen la característica de ser de un tiempo de vida media bien corto, ¿no? De acción rápida y un tiempo de vida media corta, o sea, y son titulables, ¿no? Porque, ¿qué pasa si es que no hay buena respuesta? Yo puedo aumentar la dosis, pero de repente baja la presión más de mis objetivos, suspendo la medicación y el paciente luego de pocos minutos, que es el tiempo de vida media del fármaco, nuevamente recupera su presión anterior que tenía, ¿no? Tal vez no en un nivel inicial, pero tampoco está más bajo de lo que yo esperaba disminuir, ¿no? Entonces, es importante que en la emergencia hipertensiva se trate con drogas endovenosas parenterales que puedan ser titulables, con una infusión titulable según nuestros objetivos, ¿no? Las emergencias hipertensivas, las más frecuentes pues son las de tipo neurológico, el edema agudo de pulmón, la encefalopatía hipertensiva, la falla cardíaca congestiva aguda, ¿no? También se ve casos de hemorragia subaracnoidea o intracerebral, cuadros de eclampsia, disección aórtica, menos frecuente, ¿no? Otra cosa importante, esta es digamos, una visión, esta es una indicación, digamos, más o menos genérica, ¿no? En líneas generales tiene mucho de verdad, ¿no? Aunque no es muy, luego lo vamos a desglosar en forma más específica. Cuando yo me enfrento a una emergencia hipertensiva, dos grupos tengo que diferenciar. Cuando el órgano diana o de daño es el cerebro, ya sea a través de lo que se llama una encefalopatía hipertensiva, un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, ¿no? Isquémico, o un cuadro de preeclampsia, eclampsia, o hace su complicación que usted luego ya van a conocer mejor, como es el síndrome de HELP, etc. En estas situaciones, ¿no? Ya
se baja la frecuencia, la presión arterial media hasta un 20%. ¿Qué pasa cuando no? Ya, es importante. Encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular, hemorrágico, preeclampsia, eclampsia, ¿no? O un ACV. Nosotros vamos a bajar la presión no hasta normalizarla, sino hasta un 20, a lo más 25% de la tensión arterial media. O sea, no vamos a, si el paciente viene por decir, está con 220 sobre 130, yo le voy a bajar un 20% a lo más de esa presión dentro de la primera hora. Y de ahí voy a parar la mano y en forma gradual ya se va a ir bajando poco a poco, se va a ir bajando la presión, pero en líneas generales ese es lo que máximo puedo bajar, 20 a lo más 25% tal vez de su presión arterial media. ¿Qué pasa si yo me enfrento, por ejemplo, a un síndrome aórtico agudo, o sea, una disección de aorta, ¿no? Si yo me enfrento, por ejemplo, a una intoxicación por simpático-miméticos, a una angina de pecho o infarto de miocardio, a un edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? O sea, está con una falla cardíaca congestiva en un grado casi extremo, ¿no? El paciente tiene un edema agudo de pulmón por sobrecarga, ¿no? Entonces, en estas condiciones en la cual se está alterando, ya sea tiene el órgano diana, es un vaso sanguíneo importante como es la aorta, pues producto de una intoxicación con simpáticos miméticos, o el órgano diana es el corazón, ¿no? O un problema de tipo a nivel pulmonar, pero inducido por una falla cardíaca, como es el edema agudo pulmonar cardiogénico, yo puedo bajar la presión arterial media, entre comillas, todo lo que se pueda. ¿Qué significa esto? Hasta normalizar la presión, es decir, puedo llevar al paciente a 140/90, 130/80, con toda tranquilidad. Y puede empezar con cifras, pues, 250, 230, así como nos llegan nuestros pacientes, ¿no? Llega con crisis hipertensivas de tipo edema agudo de pulmón, 240 sobre 140. Entonces yo lo puedo bajar en el lapso de una hora lo puedo detener en 130/80 y no pasa nada, ¿no? Después vamos a explicarlo por qué, ¿no? En cambio, cuando hay una afectación a nivel fundamentalmente cerebral, como es la encefalopatía hipertensiva, el ACV hemorrágico, isquémico, la preeclampsia, eclampsia, ¿no? Solamente es importante bajar un 20% de la tensión arterial media. Muy bien. ¿Por qué es esto, no? Porque el paciente cuyo órgano diana de daño es el cerebro, entonces, y ese es un paciente, se podría llamar un paciente neurocrítico. Estos pacientes, el cerebro tiene una forma especial de regular su propia flujo sanguíneo, ¿no? O sea, en otras palabras, independientemente de la presión arterial media que hay en el cuerpo, el cerebro tiene ciertos grados, digamos, oscila su capacidad para poder él mantener una presión, un flujo sanguíneo cerebral, o sea, regular su flujo sanguíneo cerebral según ciertos rangos. Mire, el paciente puede tener una presión arterial media tan baja como 50, 60, ¿no? Hasta 140, 150, y se mantiene, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral estable, ¿no? ¿Por qué? Porque maneja un mecanismo de vasoconstricción y vasodilatación, ¿ya? ¿Qué pasa? Obviamente, si la presión arterial media ya sobrepasa, acá ven acá abajo, la tensión arterial media sobrepasa, pues ya está 170, 100, ya está muy alta, el cerebro hace vasoconstricción, ¿no? Para que evite que haya mucho flujo dentro del cerebro y aumente la presión intracerebral. Si es que está un poco bajo, el cerebro produce una vasodilatación, o sea, aumenta su flujo. En otras palabras, tiene mecanismos de autorregulación de la circulación cerebral, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa en los pacientes que sufren de hipertensión crónica? Yo, por ejemplo, soy un paciente hipertenso de hace como 10 años. Tengo hipertensión crónica, tomo mi medicación. Esos niveles que maneja un normotenso están un poco más elevados, ¿ya? Entonces, dado que el grueso de pacientes que van a hacer una crisis hipertensiva, la mayor parte, no es exclusivo los cuadros de crisis hipertensivas de un hipertenso crónico, ¿no es cierto?
Pero el grueso van a ser gente pues que ya sufre presión alta por mucho tiempo, ¿no? Se tiene hipertensión crónica. Entonces se desplaza su autorregulación a cifras más altas, de tal manera que dentro de su cerebro tiene la capacidad para tolerar niveles de presión arterial más altas. No se requiere normalizar la presión arterial, por lo menos en la fase aguda, ¿ya? Cuando se hace eso, lo que se logra es, si yo bajo mucho la presión, va a ocurrir un fenómeno va a ocurrir un fenómeno, digamos, de vasoconstricción que me va a llevar a lo que es edema, perdón, isquemia cerebral, infarto, y si subo también mucho la presión, me va a generar hemorragia o edema por vasodilatación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá es muy importante sobre todo esto que hasta actualmente vemos, ¿no? Los pacientes vienen con diagnóstico de ACV, ¿no? Y llaman a la casa al médico de la ambulancia, porque el paciente, un adulto de 60, 70 años, de repente no se puede levantar de la cama y notan que tiene disartria, no puede mover un brazo, una pierna, ¿no? Y ya obviamente es un ACV, hasta la familia a veces parece que ha hecho un ACV, creo, porque ya conocen, han tenido otras experiencias. Y llega el médico, sí, pues parece que ha hecho un ACV, dice, ¿no? Sí, doctor, pero le toman las funciones vitales y tiene 200 sobre 100. Y dice, muy alta, ¿no? Entonces el paciente le pone, acá el médico le pone un par de captopriles, su nifedipino debajo de la lengua, o le pone 2 captopriles debajo de la lengua y lo ponen al paciente con 120/80. Feliz, llega, orgulloso, te cuenta, acá mira, le he bajado la presión. Y eso realmente es más dañino. Es más dañino para el paciente. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene un infarto, tiene una área que se llama core, ¿no? Que es la zona donde ya el infarto es irreversible, ya hay muerte ya definida. Pero hay una zona de sufrimiento isquémico que se llama zona de penumbra isquémica, donde esta zona que es recuperable, ¿no? O se puede terminar de infartar también según cómo actuemos, sea nuestro manejo. Entonces el cerebro, el cuerpo, ¿no? Desgatía mecanismos de hipertensión. Esa hipertensión que desgatía el organismo es algo protector, neuroprotector, intenta llevar mayor flujo a esta zona de penumbra isquémica. Por eso lo hace. Obviamente ese mecanismo también puede estar muy exagerado, ahí recién se interviene. Mientras estén ciertos límites, es mejor dejarlo ahí, sobre todo cuando son isquémicos. Muy bien. Si miren ustedes acá, el core, la zona de penumbra isquémica, ¿no? Puede aumentar más inclusive si es que nosotros disminuimos la presión, ¿no? Entonces la perfusión al cerebro disminuye y esa zona pequeña de core que tenía aumenta más, ¿no es cierto? Y todo por un manejo, digamos, inapropiado, porque desconocemos cómo se tiene que manejar esto, ¿no? Muchas veces se desconoce que la hipertensión arterial es un mecanismo de defensa del cerebro. En la fase aguda, las primeras 24, 48 horas se presenta este tipo de... Y eso hay que dejarlo sobre ciertos límites, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué arsenal terapéutico tenemos para tratarla acá en nuestro país? Tenemos nitroprusiato, sí, siempre hemos tenido hace muchos años nitroprusiato. Nitroglicerina, tenemos también a pastos nitroglicerina. La betalol, sí hay la betalol, no todos los hospitales, pero sí tenemos la betalol. Y enalaprilato, ¿no? Que es el enalaprilato que es un IECA, ¿no es cierto? Estos son los fármacos que tenemos. Más disponibles están tener nitroglicerina, la betalol, nitroprusiato. Muy bien. Otras cosas que no tenemos acá y que vamos a ver usualmente en la literatura, ya sea europea o americana, ¿no? Estas hermosas drogas que quisiéramos tener, pero no tenemos, pues, ¿no? Esmolol, fenoldopán, nicardipino, fentolamina, clevidipino, ¿no? Estos son calcio antagonistas, ¿no? Un beta bloqueadores específicos, ¿no? Fenoldopán es ideal para lo que es cuando hace una insuficiencia renal por crisis hipertensiva, el dicardipino. Son excelentes medicamentos, pero bueno, pues no disponemos de esto, ¿no? Pero con los que tenemos, sabiéndolos usar apropiadamente y actuar, nos podemos resolver nuestros problemas. Muy bien. ¿No? Y acá está una lista de cada medicación. Un medicamento puede usarse en diferentes condiciones, pero obviamente en ciertas condiciones el medicamento, digamos, tiene su preferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo un cuadro de eclampsia, la ideal sería pues hidralazina o la otra es el abetalol.
Si yo tengo, por ejemplo, un cuadro de coronario agudo o un edema agudo de pulmón, lo ideal, pues, nitroglicerina, ¿no? Y eso tenemos, pues, acá. Si tengo, dice, la mayoría de cuadros hipertensivos, tenemos nitroprusiato de sodio, tenemos nitroglicerina, tenemos la betalol, ¿no es cierto? Muy bien. Acá está la forma en que debemos usar, ¿no? La primera dosis, el bolo inicial, cómo vamos a colocar la infusión, cuánto tiempo inicia su inicio de acción, ¿no? Cómo actúa en la precarga y la poscarga, ¿no? Y si altera o no el gasto cardíaco. O sea, digamos, el perfil farmacológico del medicamento, ¿no? No lo vamos a mencionar por motivos de tiempo, pero cuando les comparta la presentación, ustedes pueden revisarlo si tienen interés en determinadas drogas, ¿no es cierto? Y inclusive, cuáles son los objetivos que vamos a llegar según el tipo tipo de emergencia hipertensiva que enfrentemos, cuánto vamos a reducir la presión arterial media, mean arterial pressure, ¿no? Que es el PAM, ¿no? Presión arterial media, ¿no? Si en caso que es un problema de falla ventricular izquierda, como es un edema agudo de pulmón, en la disección aórtica, en la insuficiencia renal aguda. O sea, cada condición médica tiene más o menos sus objetivos de presión arterial, tanto sistólica o presión arterial media, a la cual uno tiene que llevarlo al paciente, ¿no es cierto? Que eso lo vamos a desarrollar uno por uno, muy bien, sobre todo de las patologías más importantes. Entonces, empezamos, nos enfrentamos a un paciente, por ejemplo, que viene pues viene con presión alta y el paciente tiene pues, que no, este paciente no puede, tiene la mano, digamos que no puede, la mano derecha no puede levantar, ¿cierto? O sea, tiene un ACV isquémico, ¿no es cierto? Acá en el hemisferio derecho no puede levantar el hemicuerpo izquierdo, sí lo responde, y vemos esta imagen no compatible con un infarto, ¿no es cierto? O sea, es un ACV isquémico, no es hemorragia, muy bien. Entonces acá el paciente puede, cuando viene en una fase si este paciente para que tenga esta lesión por lo menos ha tenido ya más de 24 horas para que pueda evidenciarse una lesión así, ¿no? Cuando a veces vienen usualmente las primeras horas, las primeras 3, 4, 6, 8 horas, no se ve con cierta frecuencia. Asumimos que tiene un isquémico porque nos interesa primero descartar que no sea una hemorragia cerebral, pero puede tener un infarto, puede estar con una hemiparesia, hasta una hemiplegia derecha o izquierda y no se va a ver nada en las primeras horas, ¿no? Ya después se va a manifestar ya la lesión, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Se va a manifestar después de muchos 36, 40, 48 horas o 24 horas en el mejor de los casos. Entonces, ¿no? Acá tiene también otro tipo de infarto. Entonces, aquí lo primero que yo me tengo que preguntar, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo que saber lo siguiente, que las reducciones agudas, o sea, reducir mucho, de forma rápida, pero mucho más de la cuenta en un contexto de stroke isquémico, empeoran el pronóstico. Más hace, como hemos visto acá, más hacen daño que bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se indica reducir la presión arterial en el contexto de un ACV, de un accidente cerebrovascular isquémico? Uno tenemos que tener en consideración si el paciente se va a trombolizar o no. O sea, si el paciente reúne criterios de que se va a trombolizar su stroke isquémico, es decir, llega en el periodo ventana de menos de 4.5 horas, no tiene contraindicaciones. Si yo lo voy a trombolizar, entonces tengo que bajarle la presión, tiene que estar con su presión arterial menor de 185 sobre 100. O sea, el paciente puede venir con 200 sobre 120, ¿no? Pero si yo lo quiero trombolizar, ese paciente tengo que intervenir rápidamente con el medicamento indicado para este tipo de patologías, para bajarle la presión. Tengo que dejarlo en menos de 180 sobre 100, 180 sobre 90, etc. O sea, no puedo yo trombolizar a un paciente que tiene la presión arterial sistólica más de 185, la diastólica más de 100, cuando es candidato. En cambio, si no lo voy a trombolizar porque el paciente llegó fuera del periodo de ventana, ya no tengo ningún beneficio trombolizándolo, o tiene contraindicación para trombolizarse, o no acepta trombolizarse también porque tienen que firmar un consentimiento informado en la cual uno le dice los riesgos que puede haber, ¿no? Uno dice sangrado, entonces dice, no, me han recomendado que no. Entonces, si es que el paciente no se va a trombolizar, porque no es candidato, o llegó fuera de la hora, un paciente que viene con 6 horas de evolución del cuadro ya no tiene beneficio trombolizarse, solo si tiene por encima de 220 sobre 120 la presión arterial, vamos a trombolizarlo. Pero vamos a bajarle la presión arterial. ¿Cuánto?
15, 20% máximo, ¿cierto? O sea, si el paciente viene con 210, 215 sobre 110, eso es una respuesta hipertensiva que en cierto modo trata de proteger al cerebro, trata de mejorar la perfusión en la zona de penumbra isquémica y no intervenir. Eso es lo que nos dice las guías, la literatura, ¿no? Si tiene más de eso, ahí sí ya sobrepasa los mecanismos de autorregulación cerebral y va a inducir a que el cerebro se proteja haciendo una vasoconstricción, ¿no? Para evitar que pase mucho flujo y eso va a ser dañino va a empeorar la isquemia. Solo si tiene más de 120 sobre 120, tratamos. Básicamente acá lo ideal es la betalol, esa es la droga ideal para manejarlo. Si vamos a trombolizarlo, solo le vamos a bajar la presión si es que fuese mayor de 185 sobre 100. Si llega con 170 sobre 90, lo puedo trombolizar tranquilamente, no tengo que intervenir la presión arterial en ese caso. Drogas que se puede usar, la betalol, puedo usar un bolo inicial de 0,25 hasta 0,5 miligramos por kilo en bolo, ¿no? Por decir, el paciente pesa 70 kilos, entonces por 0,25 saldrá, pues, será más o menos algo de 17, puedo darle 15 miligramos, 10 miligramos sin bolos, cada 4 o 5 minutos hasta lograr bajar en forma progresiva la presión arterial hasta la meta que yo quiero llegar. O también puedo utilizar nicardipino en infusión. Bueno, este medicamento nunca lo he usado, no lo conocemos, pero la betalol sí hemos tenido por usar algunas veces, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente viene por un trastorno confusional o en la casa dice que convulsionó y está medio confuso, está, ¿no?, aletargado? El paciente tiene la presión muy alta, viene con 230 sobre 140 y su tomografía es normal, no tiene un déficit motor focalizado, o sea, moviliza las extremidades. Entonces, es muy probable, podría tratarse de lo que conocemos como una encefalopatía hipertensiva, y aún así también este cuadro no requiere un tratamiento de bajar la presión de una forma, digamos, agresiva hasta normalizarla, ¿no? Entonces, ¿qué podemos utilizar? La betalol, igual dosis iniciales de 20 miligramos, seguidos de 40, 80 miligramos cada 10 minutos, hasta lograr bajar más o menos el nivel de presión a un 20, máximo 25%, no más, ¿no? Nicardipino también es otra posibilidad, lo tenemos acá. Nitroprusiato sódico, sí tenemos acá, ¿no? Como todo, este es un medicamento, el nitroprusiato, hay que tener, digamos, cuidado con las infusiones muy prolongadas. Si vamos a darle al paciente 48, 72 horas, podría haber, sobre todo si tiene insuficiencia renal el paciente, o cierta insuficiencia renal, acumulación de lo que es tiocianatos o cianuro, ¿no? Intoxicación por cianuro. Entonces, habría ese riesgo. Pero si solamente se le va a dar por cortos tiempos, ¿no? 6, 8 horas hasta que se compense, no había mayor inconveniente, ¿no es cierto? Recordar, el descenso máximo en estos casos de la presión arterial media es hasta un 20-25% del nivel de que el paciente llega. O sea, cuando empezamos a tratar ese nivel de presión arterial, ¿no? No más. Muy bien. ¿Qué pasa si en otro contexto el paciente viene, ¿no? Igual que un ACV, ¿no? O dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Tomamos esta tomografía. ¿Qué es esto? Esto es un accidente cerebrovascular hemorrágico de tipo hemorragia subaracnoidea, ¿no? Puede ser que tenga una malformación arteriovenosa, algún aneurisma, ¿no?, cerebral, se puede haber hecho este cuadro, ¿no? O en todo caso otro tipo de cuadro como es una hemorragia intraparenquimal de tipo hipertensiva, ¿no? O sea, es un ACV de tipo hemorrágico, ya no es isquémico. Imposible diferenciar clínicamente, digamos, los síntomas de un ACV isquémico o un hemorrágico, son solo sugestivos nada más, no son categóricos. O sea, la única forma de decir con certeza es tal o cual es con una tomografía. De tal manera de que tenemos estos dos tipos de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos asociados a una emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces, actualmente esto ha cambiado, ¿no? Más o menos te dice que unas guías más o menos te dan que trates de mantener la presión arterial sistólica menor de entre 180 y 150, 180, 140, te hablo, ¿no? Pero nunca, o sea, siempre tienes que bajarlo a menos de 180. Eso sí si te viene, por ejemplo, un paciente con este cuadro,
A diferencia, por ejemplo, en el enlace bisquémico, solamente si tenía por encima de 220 o sobre 120, cualquiera de ellos, tú bajabas la presión, ¿no? Si te viene, por ejemplo, con 220, tienes que bajar la presión. Pero si está, por ejemplo, con 170, déjalo ahí, ¿no? 160 sobre 90, déjalo ahí, ¿no? O sea, en otras palabras, son un poco más conservadores, ¿no? Reducir las cifras de presión arterial por debajo digamos, a niveles normales, no se recomienda, ¿no? Tanto para la presión, la hemorragia intracerebral o intraparenquimal o una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Inclusive cuentas es un poquito más conservador, dice tenerlo menor de 160. O sea, si está en 150, que es todavía alta, pero déjelo ahí tranquilo, ¿no? Y con una hemorragia intracerebral, no, preferiblemente no tenerla por encima de 180, ¿no? Solamente tenerlo por debajo de 180, o sea, 170, 175, déjalo ahí, no lo toques. Si está, por ejemplo, el paciente con una hemorragia intracerebral, viene con 200, 210, 230 sobre 100, 120, 110, ¿qué podemos usar la betalol? 20 miligramos, cada 10 minutos vamos titulando hasta lograr que baje de 180. Llega a 180, ya suspendemos ahí, ¿no? Igual también con el paciente, si no tenemos el abetalol, podemos usar nitroprusiato sódico, ¿no? Que eso no se da en bolos, sino se da en infusión continua, de 0,25 a 0,5 microgramos por kilo por minuto. Se prepara la infusión y se va monitorizando el descenso de la presión arterial hasta llegar a nuestros objetivos, ¿no? Otro cuadro que sí vemos con bastante frecuencia, que es producto pues de la hipertensión arterial de larga data que te condiciona a disfunción, digamos, cardíaca, ¿no? Te condiciona a hipertrofia cardíaca, arritmias, insuficiencia cardíaca, y eso te condiciona a cuadros de falla ventricular izquierda, como es el edema agudo de pulmón, ¿no? La insuficiencia cardíaca es, digamos, el sustrato para desarrollar estos cuadros de edema agudo de pulmón, que es una forma casi extrema de la falla ventricular izquierda, ¿no? De la falla del ventrículo izquierdo, cuyo extremo es el shock cardiogénico, ¿no? En este caso es un edema agudo de pulmón de tipo hipertensivo. Entonces el paciente viene pues con acúmulo de sobrecarga de fluidos, pulmón blanco, ¿no? Con falta de aire. Y acá tiene ingurgitación yugular, ¿no? Esta es la típica placa, ¿no? Una placa tiene una distribución iliofugal, ¿no? Las líneas B de Kerley, tiene efusión pleural entre cisuras, ¿no? El índice cardiotorácico elevado, etc. Entonces, ¿cuál es la droga ahí, la vedeta ahí del manejo de edema agudo de pulmón? Actualmente nitroglicerina, nitroglicerina, nitroglicerina. Iniciamos con 5 microgramos por minuto y vamos incrementando al doble cada 5 minutos hasta un máximo, dice máximo hasta 100, o sea, dosis altas, ¿no? Igual, pues, si no hay nitroglicerina, nitroprusiato sódico, como son nitratados, son vasodilatadores, ¿no? Y este se da en una infusión también de 0,5 a 0,25 microgramos por kilo por minuto, ¿no? ¿Y cuál es dónde tengo que llevarlo a este paciente? No, puedo llevarlo como habíamos dicho inicialmente, hasta donde se pueda, o sea, hasta 140, 130, 140 está perfecto, ¿no? O sea, casi normalizar la presión arterial, ¿no? Y tener una PAM, o sea, tener una presión arterial media entre 60 y 100 milímetros de mercurio, ¿no? O una sistólica hasta 140, ¿no? Y el paciente vemos que va mejorando. Pues estos pacientes llegan, los edemas agudos pulmonares llegan a veces con presiones de 260, 250 sobre 140, 130, presiones bien altas, ¿no? El paciente está desarrollando un síndrome coronario agudo, ¿no? Asociado el síndrome coronario agudo, ya sea ST elevado o ST no elevado, ¿no? La droga ideal también, como habíamos dicho, nitroglicerina. Nitroglicerina, dosis de 5 miligramos por minuto y vamos incrementando en forma gradual, ¿no? Según respuesta. También podría usarse la betalol, que es un beta bloqueador, ¿no? 20 miligramos, se repite cada 10 hasta lograr que se repite cada 10 minutos hasta lograr que la presión arterial baje de 140, ¿no? O se mantenga una presión arterial media entre 60 y 100 milímetros de mercurio. En el síndrome coronario agudo, ya sea ST elevado o ST no elevado. La droga ideal es nitroglicerina acá, ¿no? Por sus beneficios que tiene, ¿no? De aliviar el dolor, mejorar
disminuir la precarga, en dosis bajas, en dosis altas, hasta inclusive también la poscarga, y alivia también el trabajo cardíaco. Y es recuerden que la nitroglicerina también se usa por debajo de la lengua como para aliviar el dolor isquémico, ¿no? Semejante a otro nitrato más conocido como es el isosorbida, ¿no es cierto? Si tenemos otro tipo de órgano diana, que en este caso sería un vaso importante, como es la aorta, ¿no es cierto? Entonces, un cuadro de disección aorta, el paciente hace un dolor torácico muy sugestivo de infarto, ¿no? Viene un dolor intenso en el pecho, a veces es desgarrante, lo siente entre las escápulas, pero ahí solamente es un dolor en el pecho. Y tú le tomas un electro y el electro te sale normal, ¿no? La mayor parte de veces, ¿no? Porque también cuando la disección puede coger un poco la raíz de la aorta, altera las coronarias, también te puede falsear como algunos signos de isquemia y te parece que fue un infarto, ¿no? Pero el grueso de veces vemos el paciente con dolor intenso, es un infarto, decimos si el paciente está con el electro normal, y cuando veamos electro normal y dolor intenso, pedamos una imagen, y sobre todo si es que esto se asocia a presiones muy altas, ya, porque eso da pues un dolor intenso que da una respuesta adrenérgica bien notoria, ¿no? El paciente viene 220 sobre 110, 200 sobre 100. Podría ser una aneurisma. Entonces, mínimo una plaquita de tórax, idealmente una tomografía, ¿no? Con una angiotomografía pulmonar, y ahí vamos a ver la disección, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá está ensanchado acá el mediastino, ¿no? Entonces, bueno, esto que es un problema, pues, de predisposición genética, de una alteración de las estructuras vasculares. Y si se asocia a eso, se junta con lo que es la presión alta, determina pues la disección aórtica, ¿no? Acá vemos acá este flap de disección, entonces acá la disección aorta, ¿no? Que se puede ver de acá también, acá está la disección aórtica, ¿no? ¿Viste? En un cuadro más axial, ¿no? Por acá está pasando el contraste y esta es la parte que está el hematoma intramural, ¿no? Entonces, ahí el objetivo, entonces, ¿cuál es la droga que se usa en este caso? Lo ideal es usar el abetalol, ¿no? El abetalol, que es un beta bloqueador no específico, ¿no? Bloquea tanto beta 1, beta 2 y también es un alfa 1 bloqueador. Entonces es el ideal para este tipo de cuadro, ¿no? También puede usarse esmolol, pero en asociación con un vasodilatador tipo nitroprusiato o nitroglicerina. El esmolol es un beta bloqueador específico, ¿no? Entonces solamente es beta bloqueador, pero entonces no actúa a nivel de los vasos, idealmente como lo hace la betalol. Entonces se necesita, se usa en forma asociada idealmente con un vasodilatador tipo nitroglicerina o nitroprusiato sódico, ¿no? Nicardipino. ¿Cuál es el objetivo que tengo que llevar a mi paciente? Anteriormente los objetivos eran un poquito más bajos, ¿no? Llevarlo a 100, 110. Actualmente dice que puedes tenerlo la presión arterial sistólica entre 100 a 120, o una presión arterial media de 80, y la frecuencia cardíaca un poco baja, ¿no? Dicen usualmente entre 55 y 60, ¿no? Entre 55 y 60. Y el betalol justamente también, pues como es un betabloqueador, te va a producir esa frecuencia cardíaca, te va a producir, ¿no? ¿Qué pasa si solamente utilizaríamos un vasodilatador? El vasodilatador produciría como compensación o respuesta del cuerpo a esa disminución de la presión, produciría mayor fuerza de contracción cardíaca, por decir taquicardia, o mayor fuerza de contracción cardíaca, ¿no? Por la descarga enérgica al bajar la presión, y eso aumentaría lo que se llama las fuerzas de cizallamiento, o sea, ese hematoma diseca más, va a avanzar más la disección, ¿no? Eso se llama fuerzas de cizallamiento, y eso es lo que no se quiere, por eso es que se beta bloquea, o sea, se baja la presión y se beta bloquea, porque para bajar la presión el nitroglicerina y el nitroglicina son efectivos, pero ellos no beta bloquean, solamente son nitratados vasodilatadores, ¿no? Venodilatadores. Entonces, la betalol tiene esa función, ¿no? De contrarrestar la respuesta del cuerpo, de aumentar las fuerzas de cizallamiento, ¿no? Cuando no hay un beta bloqueo apropiado, ¿no? Entonces acá sí uso el nitroglicerina y nitroprusiato, pero le doy un beta bloqueador específico, como es el esmolol, ¿no? Pero ya son dos drogas.
Muy bien, injuria renal también, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que el paciente pues produce poca orina, descianuria, oliguria. Las drogas son ideales, el fenoldopam, este es un inhibidor dopaminérgico, me parece, el nicardipino, que es un antagonista, o también se puede utilizar el abetalol, ¿no? Igual también acá sugieren reducir la presión arterial media solamente el 25%, no normalizar la presión, ¿no? Y este cuadro, paciente gestante, es usualmente mayor de 20 semanas de edad gestacional, cuando la presión está sistólica está más de 160 o la diastólica más de 110, definen como preeclampsia severa, ¿no? Y esto pues hace daño a múltiples órganos, ¿no? Entonces puede evidencia de órganos a nivel hematológico, hepático, con aumento de la transaminasemia, neurológico, renal, ¿no?, la proteinuria, o se puede desarrollar hasta este cuadro conocido como síndrome de Hell, donde se da plaquetopenia, elevación de las enzimas hepáticas, hemólisis, etcétera, ¿no? Tiene ya sus criterios bien establecidos. Entonces, cuando hay esta emergencia hipertensiva en la gestante, definido como estas cifras de presión arterial sistólica mayor de 160 y o la presión diastólica mayor de 110, ¿no?, hay que actuar también, ¿cierto? ¿Cuál es cuáles son en nuestra evaluación que hacemos de la paciente, ¿no?, cuáles son los síntomas de severidad? Bueno, lo que habíamos definido, las cifras de hipertensión arterial severas, que ya la mencionamos, la disminución de las plaquetas, menos de 100.000, la elevación de las enzimas 2 veces por encima de lo normal, un dolor en el cuadrante superior derecho o en epigastrio, ¿no?, que no responde a la analgesia, síntomas visuales, escotomas, o síntomas que no remiten, ¿no?, o disminución elevación del nivel de creatinina, ¿no?, elevación del doble del nivel normal, el edema pulmonar, etcétera, son aspectos de que nos hablan de una severidad de esa preeclampsia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces es importante bajar la presión rápidamente. ¿Qué puede usarse? La betalol. La betalol, 20 miligramos, se pasa en 2 minutos y voy repitiendo cada 10 minutos, ¿no?, hasta lograr nuestras metas que nos hemos propuesto, ¿no es cierto? También, si no tiene la betalol, nifedipino, visto que dan 10 miligramos vía oral, a los 30 minutos le pueden repetir, ¿no? Y van así, visto que dan hasta 3 dosis seguidas, ¿no? Y luego van dando 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas, ¿no? También por vía oral se puede dar metildopa, ¿no?, que es otra droga, ¿no? Puede darse de 500 a 1000 miligramos por vía oral cada 12 horas para disminuir la presión arterial en casos de una emergencia hipertensiva. Y a todas estas, en cualquiera de estas situaciones, o cualquiera de estas drogas se usa, también se suele asociar como un neuroprotector el sulfato de magnesio, ¿no es cierto? Ya sea que le das nifedipina, metildopa, la betalol, igual para evitar que el paciente evolucione a eclampsia, ¿no?, que es todo un continuo, ¿no?, que donde el paciente comienza a presentar convulsiones, y para evitar esto hay que preparar una solución de 100 centímetros cúbicos de fisiológico y se le pone 10 gramos de sulfato de magnesio, ¿no?, y se le pasa pues en forma rápida unos 4 gramos en los primeros 15, 20 minutos o media hora, ¿no?, y la estás monitorizando al paciente, y luego ya se deja una infusión de más o menos un equivalente de 1 gramo por hora. Y esto va uno vigilando los signos de toxicidad del sulfato de magnesio, ¿no?, porque puede ser reflexia, dificultad respiratoria, etcétera, ¿no? Entonces uno tiene que estar chequeando a la paciente ahí, pero es una medida de neuroprotección que te evita que la paciente evolucione a una complicación mayor como es la eclampsia, ¿no? O sea, ya hay, digamos, un daño neurológico asociado ahí. Muy bien. Y por último, son diferentes tipos de emergencias hipertensivas, donde eso le tomé de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, una guía del 2018, donde te daba los diferentes tipos de emergencia hipertensiva, los objetivos que se tiene, cuál es la droga de primera línea y cuáles podrían ser drogas alternativas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, edema agudo pulmonar cardiogénico. ¿Hasta dónde debes ya reducir la presión arterial sistólica? Hasta menos de 140, 130, 120, colosal. ¿Qué puedes usar? Primera línea, nitroglicerina o nitroprusiato.
con un diurético del asa, claro. O sea, inicialmente lo primero que se utiliza es la nitroglicerina y a eso se asocia para eliminar líquido, porque usualmente está asociado a sobrecarga, no siempre. Creo que un 50% realmente tienen extra volumen, ¿no? No todos los edemas agudos de pulmón, de tal manera que no es la primera droga de primera línea el diurético, es un coadyuvante nada más, el diurético del asa tipo furosemida, ¿no? Los gringos tienen bumetanida también, ¿no? Furosemida suficiente. Entonces, se asocia esto, ¿no? ¿Y qué otras drogas alternativas? Urapidil, nosotros no tenemos esa droga acá, sé que usan eso en Europa. Otro problema, un problema, una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Reducir solamente 20, a lo más 25%, droga ideal, el abetalol, según como hemos visto acá los protocolos, como se usa, una droga alternativa, nitroprusiato, ¿no? Y especial del 2020, el año pasado, las guías de hipertensión arterial de la American Heart Association, ¿no? De la Sociedad Americana del Corazón, saca unas guías el año pasado y te da más o menos también igual unas pautas, ¿no? Según el tipo de presentación clínica, cuánto es digamos, el porcentaje objetivo de presión arterial media que tienes que bajar y el tiempo, la droga que vas a usar como primera línea y las alternativas que puedes tener a fármacos alternativos, ¿no? Cojo, por ejemplo, un ejemplo, dice. Si yo tengo un paciente que tiene un stroke isquémico, ¿no? Que dice que tiene indicación para terapia trombolítica. O sea, el paciente está dentro de las primeras 4 horas de que ha hecho el ACV isquémico, no tiene contraindicaciones para trombolizarse, y decido trombolizarlo. Tiene que tener el paciente una presión arterial sistólica menor de 185. No lo puedo trombolizar con 190, 200, 210. O la diastólica también está a menos de 110, ¿no es cierto? Y esto, entonces, eso tengo que, pues, mantenerlo al paciente. Tengo que mantener al paciente con esas cifras durante el procedimiento de trombolisis y también posteriormente a ello. Si tengo, por ejemplo, un paciente que tiene, acá está, un stroke agudo hemorrágico, dice, ¿no? O sea, un ACV hemorrágico, ya sea un HCA o una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Y tiene la presión arterial sistólica más de 180, lo trato. Y en forma rápida, en menos de 1 hora. Y la idea es tenerlo, la presión, como habíamos dicho, entre 130 y 180. O sea, lo puedo tener con 180, 170, 160. No hay una cifra exacta acá, pero el manejo tiene que ser rápido. O sea, si me viene el HCA o la hemorragia intracerebral, me viene con 200, al toque le pongo su labetalol o nicardipino, si tuviese, su labetalol y lo tengo más o menos entre esto, ¿no? Menos de 180, 175, 170, 160, tampoco menos no lo puedo bajar de 130, porque ya lo hipoperfundo al cerebro, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en líneas generales, lo que inicialmente mencioné, ¿no? Los problemas de tipo cardíaco, cuando el órgano diana de daño es un vaso sanguíneo importante como la aorta o el corazón, o un edema agudo pulmonar cardiogénico, se puede bajar hasta acá, en forma inmediata, hasta menos de 140, o sea, casi normalizar la presión arterial, ¿no? En cambio, cuando está afectando al cerebro como una encefalopatía hipertensiva, una hipertensión maligna, un stroke isquémico, solamente se baja en 15 a 15%, 20% a lo más, ¿no? No se puede normalizar porque si no, caemos en una situación de hipoperfundir al corazón y al cerebro y aumentar esa zona de penumbra isquémica. Muy bien. Acá son otras que he tomado de unas clínicas de medicina de emergencia de Norteamérica para que puedan también chequear, ¿no es cierto?, las drogas, las opciones de tratamiento, cómo se usan las drogas, las dosis máximas, los efectos secundarios, algo como, porque esta presentación les voy a pasar a ustedes y pueden, a modo de un pequeño manual, poder utilizarlo, ¿no? Muy bien. Eso es todo lo que tenía que hablarles sobre lo que es crisis hipertensivas.
Muy bien. ¿Alguno de ustedes que tuviera alguna pregunta, comentario, aporte? Adelante. Doctor, buenas noches. Y en el Buenas. caso de una urgencia hipertensiva, ¿cómo sería el manejo, doctor? Ya, uno que el paciente usualmente no requiere un tratamiento, no hay que hospitalizarlo, no requiere un tratamiento parenteral. El tratamiento es fundamentalmente por vía oral. Primero tiene que hacerse una evaluación clínica, ¿no es cierto? O sea, preguntarle, buscando si es que hay evidencia clínica o sintomatológica de disfunción. No hay. Puede, si crees conveniente, hacer algunos análisis y sustentar que no tiene nada. Y luego de eso lo que hace es empezar su tratamiento, por ejemplo, su tratamiento, reajustarle el tratamiento que está teniendo y que no le permite al paciente tener unas cifras adecuadas, porque está bien. Si llega a una cifra de 180, más de 180 y más de 120 la diastólica, tampoco eso es normal. Claro, no es una emergencia hipertensiva porque no hay evidencia de daño a un órgano blanco, pero igual. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Puede, por ejemplo, reajustarle el tratamiento, agregarle un diurético, aumentarle la dosis o aumentarle una segunda droga y citarlo para las siguientes 48 o 72 horas, enviarlo al consultorio externo del médico de familia, al cardiólogo, ¿no? Pero sobre todo conversar con el paciente y explicarle, porque le voy a decir, mire doctor, en la práctica, la mayor parte de los pacientes que vienen con cifras de presión arterial alta, le ha encontrado otra persona que lo ha evaluado, una enfermera, un médico de otra especialidad, y lo envían a la emergencia y a veces le meten miedo al paciente. Te va a dar un paro, vete urgente a la emergencia, se te puede, no sé, una hemorragia en el cerebro, una serie de cosas, y uno explicarle, ¿no? Explicarle al paciente, lo que se llama reassurance, ¿no? Entonces, explicarle bien al paciente cómo es el manejo, el tratamiento. Lo que es más, hay estudios pequeños, no grandes, ¿no? Pero que demuestran que el normalizar la presión arterial es más dañino que dejarlo como está y bajarla en forma gradual, ¿no? Entonces, cuando a veces la gente quiere, la gente llega, son hipertensos crónicos, ¿no? Y están en la emergencia horas de horas que hay con el residente, está que le pone una medicina, otra, ellos van con sus 200 sobre 120 y sin síntomas, ¿eh? Y quieren irse con 120-80. Y uno hay que explicarles que eso es más dañino que beneficioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perfecto, ese es ya, muy bien, vas a tomar. No se usa sublingual, ni nifedipino, ni captopril. Vas a tomar, perfecto, toma tus 25. ¿Cuánto ingresó? El doctor, sí, acá tengo 200 sobre 100. Entonces, ¿cuánto tiempo es hipertensa? Yo tengo como 40 años de hipertensa. Ya, señor, tranquilo. Entonces, uno le explica que su cuerpo se ha adaptado a esto, por eso que no tiene síntomas. Bueno, le puedo tomar un electrocardiograma, su electrocardiograma, no hay signos de infarto, señor, una placa, no hay signos de congestión. Tómese un captopril, vía oral, se puede tomar y de repente está ya, doctor, estoy 170 sobre 90, ¿ya? Así pues, llegando a casa, usted va a continuar con su medicación, va a agregarle un diurético tipo hidroclorotiazida, o va a tomar furosemide, etcétera, ¿no? O se agrega otro antihipertensivo, se va a controlar en casa la presión, no se asuste por estas cifras y tengo una cita acá, o saque una cita con el cardiólogo, si tú puedes sacársela, se la sacas o le dices que saque para las siguientes, pues, 48, 72 horas, ¿no? Doctor, disculpe, el captopril dijo no sublingual, ¿no? Pero sí vía No oral. sublingual, no sublingual. Ya el captopril sublingual, ningún medicamento sublingual porque va a producir una disminución muy rápida y sobre todo muy potente de la presión arterial, ¿no? No es conveniente eso. No es conveniente. Hace mucho tiempo desde que yo tengo uso de razón, de empezar la residencia, ya los libros hablaban, no sublingual, no sublingual. Tampoco el nifedipino, tampoco sublingual, no, vía oral. Ya se ha estudiado esto ya, vía oral. Y segundo, hay hasta en los médicos cardiólogos viejos, ¿no? De querer que el paciente esté perfecto, así con 120, 80, 110, y eso es más dañino que beneficioso. La señora viene y dice,
nunca se tomó la presión, de repente porque se tomó y la enfermera lo miró con unos, ay, que le va a dar un infarto, porque tenía 170 sobre 90. Uy, tu presión está alta y vienen, pues, que cardiólogo, por favor, quiero el cardiólogo. Yo trabajo en la FAP, ya te imaginas, si son esposas de generales, quiere que venga el jefe de servicio, quiere que venga tal cardiólogo, un domingo a las 3 de la tarde que se tomó la... Uno tiene que explicarles, tienes que tener... Si tienes el conocimiento, tienes la capacidad de poder comunicarle con aplomo, ¿no? Que vas a controlar la presión arterial de tal o cual manera, ¿no? Y evalúas al paciente, le decías, mire, su placa no tiene signos de congestión, su examen neurológico está bien, su electrocardiograma está bien, hasta le corres unos análisis, perfecto, está todo ok, tranquila. Y el paciente se va tranquilizando la presión, porque a veces se ponen más tensos, más se le va subiendo la presión, ¿no? Pero sí, medicación sublingual no se recomienda. La única medicación sublingual que ponemos es el isosorbide 5 miligramos en los pacientes que tienen dolor de pecho o nitroglicerina, no sublingual. Pero antihipertensivos no. ¿De dónde sacaron los ¿Bien? Feel free to ask. Muy bien, entonces damos por adelante. Muy bien. Doctor, disculpe una consulta. Sí. Entonces, hasta este tema entraría para el examen del sábado, ¿no? No, el maestro Serna, nuestro coordinador, dice que no. Crisis hipertensión no entra para el examen del sábado, hasta shock no entra. Ah, ya, doctor.